Amables televidentes, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora con Gregory. Mucho agrado me da estar en compañía de Freddy Aguasvivas, periodista, escritor, historiador, intelectual, hombre con mucho sentido común, aguerrido, arriesgado, inteligente, periodista, entiendo, comunicador. Tantos calificativos es para decir que me agrada y reiterar que me agrada compartir con él. Gracias por acompañarme hoy día, Freddy. Gracias, estoy muy contento, me siento enaltecido, ¿verdad? Pero gracias, no merezco tantos elogios, pero me siento con parón con eso. Bien, pues para entrar en materia e iniciar un conversatorio contigo, quisiera como que hagamos especie de una radiografía de República Dominicana, de qué está sucediendo con nosotros. 2025, hace 5 años tuvimos una enfermedad terrible que nos afectó bastante, surgió un gobierno justo en ese año donde se expandió, creció, nació el COVID-19, ahora se repite ese mismo partido como gobierno. Estamos en campaña desde el año pasado, el final del año pasado, política para 2028, una peculiaridad interesante. Empiézame a hablar cómo ves República Dominicana en esos aspectos. Bueno, es delicado, Gregory, porque República Dominicana tiene la conjunción de varios problemas que nos afectan de una manera acentuada. Y te digo, tú has empezado y has explicado que fuimos golpeados severamente por una pandemia que golpeó a toda la humanidad. Sin embargo, en el caso de los países pequeños sufrimos más las consecuencias, porque hay distorsiones que se mantienen desde esta época y hay problemas que seguimos afrontando. Hay un problema social, hay un problema político, hay un problema económico. El problema económico te dispara los problemas sociales y hasta te afectan los problemas políticos. Y entonces tú dices, ¿qué hacer? Este es un país donde nosotros hemos tenido un gobierno que no ha sido eficiente. No sabe cómo manejar el gasto, no sabe cómo manejar la masa monetaria, la prima del dólar se te va disparando de una manera ya constante, lenta pero constante, y ya tenemos una prima del dólar que se metió en los 63 por 1, que uno, qué sé yo, un año atrás, 2 años atrás, uno no pensaría que íbamos a tener un dólar 63. Pero ¿qué sucede? La mala noticia es que vamos camino hacia el 70 por 1. Y tú dices, pero es una locura. Dale vuelta en un año, 2 años, y tú verás por qué. La política de endeudamiento, nosotros estamos pagando 422 mil millones de dólares para pagar el servicio de la deuda, de los cuales 372 mil millones son solo intereses. Intereses, tú no estás rebajándole un peso a la deuda cuando tú estás pagando el servicio de la deuda, estás pagando los intereses de esa deuda. Y tú dices, ¿qué se está invirtiendo en la inversión social, la inversión en infraestructura? ¿Qué está haciendo el gobierno? Por eso tú ves que hay una cantidad enorme de obras que o no se inauguran o se inauguran a medias. Entonces, eso nos pone al país en una situación. Por ejemplo, nosotros tenemos casi 30 años creciendo por más de un 5% del Producto Interno Bruto. Años y años y años. Este año se prevé que nosotros bajamos al 3.5, 3.2 y entonces ya tenemos casi el 50% de pérdida de nuestro Producto Interno Bruto del crecimiento que debió haber tenido. Estamos perdiendo ese crecimiento. ¿Qué ataca eso? Bueno, que tú tienes menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras, menos... Se te va constriñendo toda tu capacidad de producción. Entonces, estamos en un país que, como tú dices, ha empezado una campaña al otro día de terminar las elecciones. El presidente convoca a los 7, 8, 10 días a los aspirantes del PRM y los mete en Palacio Nacional y le dice, bueno, vamos a organizar la campaña. Dios mío, faltan 4 años para las próximas elecciones. Y al abrir el presidente dice, yo no voy, láncense ustedes. Uno de los grandes errores en todos los sentidos, político, comercial y socialmente. Entonces... fue un error del presidente tener ese encuentro. Claro, porque cuando tú tienes un presidente que ya le está diciendo a todo el mundo, se va a la Constitución y ratifica algo que ya estaba en la Constitución.
es que la prohibición de ir de Abinader estaba contenida, constitucionalizada. Entonces, no había ningún... Pero cuando ya lo ratifica, recalca, ya los aspirantes del PRM dicen, es verdad que el hombre no va. Entonces se abre una carrera electoral a destiempo que trae como consecuencia que todo el mundo está buscando un posicionamiento. Aquí está todo el mundo disperso, vamos a posicionarnos. Y eso implica una campaña política a destiempo. Bien, continuemos con la radiografía que quiero que desgloses por parte en el desarrollo del programa y veremos si nos podemos colar de un momentito y montarnos en un avión y salir hacia la geopolítica que dominas también de manera correcta, de manera eficiente. Gracias. Has dicho hace unos minutos en tu esbozo introductorio que un gobierno ineficiente. Me llama la atención ese calificativo. El gobierno actual dominicano estuvo durante 4 años dirigido por la misma persona que tiene todavía 3 años y medio por desarrollar un segundo periodo de gobierno, Luis Abinader. Entonces, ese color de gobierno, esa característica de dirigir el país del actual presidente de la República, ¿qué opinión te merece? Mira, tú tienes... Balaguer una vez hizo muy famosa la frase, un país rico, pobremente administrado. El presidente Abinader es un hombre honesto, un hombre serio, un hombre preocupado por su país. Pero todo el mundo tiene limitaciones, o sea, yo soy periodista, yo lo que sé es hacer notas de prensa y escribir para periódicos, pero yo no puedo pretender ser un científico, ni un biólogo, ni un arquitecto, porque no lo soy. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Abinader? Además de que no ha podido como que hacer un amarre con el desarrollo nacional, una especie de unidad y un compromiso con el desarrollo nacional, tiene ministros que son ineptos, incapaces. Entonces, eso se refleja en una gestión general. Tú te vas a educación, el 4% de la educación, bueno, pues una maravilla. En el momento que Danilo hizo y promovió, hizo una algarabía, porque había construido 9.000 aulas nuevas para la educación nacional. Abinader hizo un escándalo en estos días cuando hizo la lectura de la rendición de cuentas, hablando de 1.600 aulas, un ministerio que le está sobrando de dinero, devuelven la ejecución presupuestaria, porque no tienen en qué gastar el 4%, y resulta que no hay aula donde meter a los muchachos, hay escuelas que no se terminan, se dejaron 400 escuelas por terminar, pregunta cuántas se han terminado, en 5 años, tú dijiste los primeros 4 años, y ya va 1 año de esta gestión, y ¿cuántas escuelas se han terminado de las que se dejaron por terminar? Había escuelas con 85% determinadas. Entonces, te estoy hablando de cuando tú te vas, por ejemplo, a las obras públicas. El mismo gobierno acusó a del INE de una especie de lentitud y lo saca de obras públicas porque sencillamente te presentaron tapar unos hoyos, unos bacheos de las calles como una de las grandes conquistas. Obras públicas manejado unos presupuestos como para tener obras puntuales que se... Y tú dices, bueno, el metro, el tren, ¿qué obra se ha terminado? Es más, se están descubriendo obras que se están inaugurando y no están listas para terminar. No están listas y se están inaugurando. Entonces, te estoy hablando de un gobierno que en sí, cuando tú lo buscas, vete al tema eléctrico. Un cáncer, Gregory, un cáncer peligroso. El país está metido entre 1.500 y 1.600 millones de dólares en el déficit. Eso es coger para el mar en unas yolitas todos los meses y jondearle al mar todo ese bojote de millones de dólares. 1.500 y 1.600 millones de dólares se tiran al mar. ¿Por qué? No es para corregir la avería, no es para corregir las líneas de transmisión, no es para hacer nuevas plantas, nueva producción de kilovatios hora para que haya menos apagones. Cuando Danilo entrega el gobierno, y no quiero ser apologista del gobierno de Danilo, la comparación más inmediata que tú le haces a un gobierno es la del gobierno anterior. ¿Qué pasaba? ¿Había apagones aquí cuando Danilo se fue? No había apagones. Al contrario,
Punta Catalina, que fue la obra más criticada por el gobierno, por la oposición que encabezaba Abinader, Punta Catalina, por el PRM, se hubiese paralizado esa obra y se hubiese, una maravilla que te está dando 742 kilovatios hora por megavatios, te está dando la Punta Catalina, pero está dejando 250 millones de dólares de beneficio. Entonces, aquí la electricidad se había resuelto el problema de los apagones, se estaba trabajando en la reducción de las pérdidas se han disparado. Búscate las pérdidas de este, la de sur y la de norte, y tú verás cómo todas tienen como un 10% por encima de las pérdidas que tenían en el gobierno anterior, cuando la meta era rebajar esa pérdida, irla rebajando de manera constante. Entonces, tenemos una energía eléctrica que nos está colapsando en nuestras manos. Entonces, son de los temas que te hacen ver que el país necesita una recomposición. Luis está a tiempo, porque digo, un hombre serio y bien intencionado, está a tiempo de reencauzar su gobierno. Pero entonces, con el criterio personal que tiene sobre el presidente de la República, miras una persona capacitada, una persona bien intencionada, o sea, ya los calificativos los has expuesto. Entonces, ¿cuál es la parte, como dicen los americanos, que no macha? ¿Por qué eso no lo traduce o no se puede traducir a una gestión del gobierno que ya es adulta, que no está en desarrollo? O sea, ya lo que es este gobierno, uno puede decir, bueno, ya mostró lo que es. Mencionas también, y te doy la palabra, que está a tiempo, pero entonces, ¿dónde es que está el detalle de la no transferencia de esas cualidades y sobre todo la intención a que lo sintamos en la sociedad? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Como somos un país beisbolero y uno tiene pasión por los deportes, Albert Pujol es por mucho el mejor jugador de sus 10 primeros años en las grandes ligas. Ningún jugador en sus 10 primeros años ha acumulado los números en todos los sentidos que acumuló Albert Pujol. En todos los sentidos, porque era jonronero, era buena defensa, era todo. Tú lo tenías y era un hombre disciplinado, serio, respetable, que nunca se ligó con lo mal hecho. Bueno, tú tienes ahí un jugador excepcional. Lo pusieron a dirigir el Escogido. Y ganó el campeonato el Escogido, pero es de las gestiones de manager más desastrosas que tú te puedes imaginar. Por la jugada que tú vas combinando. Y dices, oye, ¿cómo es que no toca a este hombre? ¿Cómo es que no trae un relevista? La gente no le gustó cómo Albert Pujol dirigió el Escogido. Y ganó la Serie del Caribe. Sin embargo, cuando tú lo metes en un compendio de cuáles son las jugadas que tiene que adoptar un manager, es pésimo como manager. Bueno, anunciaron que no va a ser el nuevo manager en este año. No va a ser porque fue un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Luis no ha podido. ¿Qué pasa con un manager? El manager tiene que tener el olfato, la virtud, la delicadeza de saber a quién escoger para primera base, a quién para short, a quién para segunda. O sea, tú no puedes tener un manager que juegue de oídas, ¿no? Tú tienes que tener la selección de un equipo ¿dónde estoy flojo? Oye, yo tengo los jardines en un problema, el picheo, el relevo. Tú tienes que saber muchas cosas. Luis es un manager que no ha podido poner a su equipo como una armonía. Los Dodgers, bueno, tú ves los Dodgers arrasando. Nadie duda de que los Dodgers de este año van por una serie mundial. Por el poderío, no tienen hueco, no tienen falla, no tienen... Entonces, ¿qué quiero en la política dominicana? Don Luis Abinader, que te insisto, no soy amigo de él, no tengo esas relaciones, nos conocemos, pero no somos grandes amigos. Sin embargo, tiene unas condiciones humanas que tú no puedes decir, ese es un ladrón, ese es un inepto. Es un tipo capacitado, es un tipo honesto, pero no sabe dirigir un gobierno, no sabe. Entonces, el país necesita en este momento. Nosotros estamos al borde de un posible choque, una estanflación, ¿por qué? Hay varios grandes analistas económicos mundiales que dicen, nosotros estamos en el 1928, un año antes de la gran crisis del crack, la recesión de Estados Unidos. ¿Por qué?
porque todos los parámetros se están juntando y Donald Trump jugando, me estoy brincando, pero ponerte un ejemplo de lo que nos viene para acá. Donald Trump jugando en la política de los aranceles va distorsionando un mundo comercial, que ese mundo comercial sabe cómo funciona hace 2000 años y entonces tú no puedes distorsionar la mecánica de ese mundo comercial. Cuando tú empiezas, la sola imposición de aranceles para México, por ejemplo, implicaría la pérdida de 450,000 empleos en la frontera mexicana para los norteamericanos. Pero están los norteamericanos en capacidad de estar perdiendo empleo así de a 500,000 por cualquier medida que tome Donald Trump. Entonces, eso le va a ocasionar unos problemas cuando empieza a subir el acero, cuando empieza a subir la varilla, cuando empieza a subir los ingredientes de la agricultura, va a haber un problema, una catástrofe mundial. Bien, con esa descripción que haces del gobierno y del presidente Luis Abinader, me permito sugerirte, hazle una recomendación al presidente, has estado cerca de otros presidentes dominicanos, has opinado en sus momentos, que hoy te gustaría o te nace decirle, presidente, le doy esta idea o le hago esta sugerencia. Mira, el tema está en que el país está en una situación un poquito delicada y tú al presidente tienes que proponerle necesariamente, tendría que cambiar de gabinete, pero el gabinete que viene sería mejor o sería peor. O sea, las recomendaciones para el presidente es sencillamente, tienen un origen que te lo dije desde que empezamos a hablar. Cuando el presidente se sale del juego, Leonel Balaguer hasta el último día te estaba diciendo que no iba y que no iba y que no le interesaba y después tenía que sacrificarse por el país porque el país se lo había exigido y entonces él tenía que hacer un sacrificio por el país. Balaguer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Leonel Fernández y Danilo Mejía estuvieron jugando que yo voy, que relé. Todos, Leonel, Danilo, te dejan para el último momento posible la decisión de si van o no van. ¿Por qué? Porque entonces tú mantienes una cantidad de funcionarios en tu entorno. Ningún funcionario ya le tiene miedo a Luis, porque ya Luis no va a firmar más decretos. Estaba predeterminado que él no podía reelegirse. Sí, pero todos los presidentes han tenido ese impedimento y se han reelegido. Hipólito Mejía tiene un impedimento de reelegirse y se reeligió. Leonel Fernández, Danilo Medina, todos han tenido la posibilidad de modificar la Constitución. Leonel dice, no, que me la modificaron y me cayó bien y la usó. Pero todos sin poder, Danilo logró imponer su reelección. ¿Tú entiendes? Como que el hecho de que lo tuviese impedido, la mayoría que modificó la Constitución ahora, es la misma mayoría que necesita Luis Abinader para tumbar la Constitución de nuevo y ponerla que él pueda considerarse discriminado porque él tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, es el mismo Congreso que acaba de modificar la Constitución. ¿Qué quita? Con un plumazo, una orden de reunión de la Asamblea Revisora que haga Luis Abinader, se reúnen los mismos legisladores. ¿Qué membresía tiene Luis Abinader a su favor? Sencillamente Luis tiene la gran mayoría. La mayoría necesaria para convocar la Asamblea Revisora y la mayoría necesaria de la Asamblea Revisora para modificar la Constitución. Entonces, como que el cuento de que Luis no puede, pero salirse del escenario, ya el funcionario que está en obra pública, el que está allí, no siente el miedo de que este hombre va a ser presidente de 4 años más. Ya se va para su casa. ¿Sientes o conoces? Se jubiló él mismo. Ya. Y en buen político dominicano no era lo propio. El dominicano te acostumbró a tomar las decisiones en el momento cumbre, ya cuando no tiene más tiempo posible. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que más te preocupa de nuestra situación? Te soy sincero, aquí tenemos la combinación de 2 factores. Una crisis económica. Cuando tú ves las encuestas, Gregory, tú te vas a dar cuenta que en la casi totalidad de las encuestas hay 3 temas que son fundamentales. Alto costo de la vida, desempleo y la violencia, la inseguridad. Luego tú te vas que la educación, pero cuando tú tienes esos 3 temas, son explosivos los 3. Ahora, ¿qué pasa?
Mi mayor preocupación, el manejo de la crisis haitiana. Si nosotros, una crisis local que tenemos, de repente se nos arma una crisis con el vecino, una crisis interestatal, ¿verdad? Que tengamos que poner orden, tengamos que establecer ciertos límites, y entonces un conflicto con nuestra vecina nación, y combinado con problemas estructurales que tenemos, nosotros tendríamos una situación caótica. Y tenemos difícil. Entonces ese insumo que podría producir ese... Sí, está el insumo local y está el insumo internacional. Los vecinos siempre son una posibilidad de conflicto en cualquier momento. Desde que nos liberamos en el 1844, desde la batalla del 19 de marzo, que fue la primera, hasta la fecha, hemos estado permanentemente lidiando con conflictos internos. Lo que pasa es que tú te podrás ver, República Dominicana nunca ha puesto una bota de aquel lado de la frontera, nunca. Pero ¿cuántas veces lo ha intentado Haití venir a este país a dirigir? ¿Y qué nosotros podemos hacer? Porque es una situación que la planteas hoy, la miramos hoy, porque es muy evidente. Ahora bien, desde hace muchos años vienen sucediendo episodios, vienen presentándose situaciones que ya hoy inclusive estamos habituadas a estas situaciones. La acumulación de todas esas pequeñas situaciones te dan un conflicto nacional de gran envergadura. Correcto. Concuerdo contigo en eso. ¿Alguna sugerencia o algo que tú consideras que pudiéramos hacer al respecto para empezar a revertir esa preocupante situación? Solo una advertencia y un llamado. Hay lo que se llama un plan de contingencia. Los militares tienen siempre su línea estratégica trazada de qué hacer en cada caso. Y a mí me preocupa mucho, yo lo llamo la atención porque he tenido grandes amigos ahí como Soto Jiménez. Yo necesito saber, y el pueblo necesita saber, si nosotros contamos con un plan de contingencia ante cualquier fenómeno que pueda venir de Haití. Yo te digo lo siguiente, yo he estado en la frontera y a veces me he encontrado, Gregory, con 11 soldados en Dajabón, 8 soldados, 7 soldados, y una puerta abarrotada de haitianos intentando entrar al mercado. Suponte tú que no es un conflicto. Pero, cuando yo veo 7, 8 soldados y veo un alup de 3.500 haitianos intentando entrar, y digo, ¿y si esa gente rompe esa puerta y decide entrar para el país? Tú sabías que en Dajabón, en Montecristi, si tú te vas a Jimaní, Elia Piña, Pedernales, en cada uno de esos entornos de la frontera, de este lado dominicano, viven más haitianos que dominicanos. Más haitianos, o sea, en Dajabón, si tú quisieras hacer un censo, te vas a dar cuenta que hay más haitianos que dominicanos, porque los dominicanos, cuando han ido viendo que va creciendo la peligrosidad, se están trasladando a Santo Domingo. Pero los haitianos se están quedando en Dajabón. Y va a llegar un momento, bueno, todos conocemos con las despoblaciones de Osorio, ¿cómo era? Devastaciones. La devastación de Osorio. Cuando empieza a trasladar esos pueblos, le dejó el terreno libre a los haitianos para que se apoderaran de él. Entonces, tenemos nosotros un plan de contingencia para decir, si pasa esto en esta parte de la frontera, en aquello, tienen 400 bandas armadas de delincuentes. Un día que una banda de esas se aloque y quiera coger para la frontera, ¿tenemos con qué contenerlos? ¿Tenemos cómo nosotros preservar la integridad y la soberanía nacional a toda costa? Entonces, eso me preocupa, porque si tú, como te digo, logras combinar eso con un conflicto interno, el país colapsa y nos va a afectar a todos. Esa preocupación que tú tienes es muy válida, porque verdaderamente has planteado una situación que el solo hecho de pensarlo, pues inquieta, y vemos sobre todo que están las condiciones de que eso puede ocurrir en algún momento o en cualquier momento. Tanto como que aquí se está convocando una marcha para FIUSA. Entonces tú dices, ¿hasta dónde eso no puede ser interpretado como una provocación? ¿Y cómo van a reaccionar esta gente cuando se estén siendo rodeados? Y yo te digo, ¿tú no crees que el Estado dominicano debería trazarse como una meta, pero absolutamente prioritaria, resolver el problema de FIUSA?
Punta Cana, la provincia de la Altagracia, son la principal fuente de turismo del país. Ahí está la potencia turística que tenemos en Punta Cana. Punta Cana es una marca mundial. ¿Por qué el Estado ha estado inoptizado ante esta situación? Fue creciendo, lo que te decía ahorita, del crecimiento tú lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando, y llega un momento en que ya se te hace inmanejable. En el mismo momento en que esa gente acudan al fenómeno de la etnia, somos una etnia, tenemos nuestro idioma, nuestra religión y nuestro territorio. Una etnia lo único que tiene que demostrar es que tiene el poder de un territorio específico para reconocerte como una etnia, y después hay que respetarte todos tus derechos como etnia. Ahí mismo nos lleva quien nos trajo a nosotros. Ahí mismo, en el mismo momento en que se proclamen como etnia, en ese mismo momento vamos a tener serios problemas de identidad y de soberanía nacional. Está en el mismo centro del principal polo turístico del país. Preocupante lo que planteas, porque no es una creación mental la que tienes, estás describiendo una situación que tenemos. Que está ahí. Bien, hacemos una pausa. Conversatorio interesante con Freddy Aguas Vivas en esta edición de hoy de La Hora con Gregory. Venimos en breve. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. Continúa nuestro conversatorio en el día de hoy con Freddy Aguas Vivas. Continuando el desglose, el interesante desglose de cómo en este momento estamos, sobre todo políticamente, caminando, porque este conversatorio radicará básicamente en esos aspectos. Ahí está Fuerza del Pueblo. Se puede mencionar que por evidencia numérica, electoral, la segunda fuerza política del país. El presidente de esa organización, Leonel Fernández, tiene en las últimas semanas una intención de salir a pasear en compañía del presidente Luis Abinader, que también tiene intención de que ellos compartan desayunos y comidas. Entonces, en esa atención protocolar tan agradable entre ellos dos, hemos visto que ha nacido un posible evento gastronómico y de ruta turística, que no sabemos cuál será, que aceptará la invitación del otro. ¿Y quién va a pagar la cuenta? Seguro que es el pueblo dominicano. Sí. Ese quizás sería el detalle más importante. Sí. Mira, es una pena, pero es la política. La política tiene sus matices, ¿verdad? Yo decía que la política es el arte de lo posible. Digo, repitiendo el estribillo. ¿Por qué? El presidente Fernández encabeza la oposición dominicana, porque tiene más senadores, más diputados, pero cuando marcan las encuestas, el presidente Fernández marca muy por encima del Partido de la Liberación Dominicana, marca por encima. Lo que quiere decir que entonces es la segunda fuerza política de la República Dominicana. El presidente Abinader encabeza la primera fuerza política que hay, que es el Partido Revolucionario Moderno. Cuando tú te pones a ver, en la política, y los grandes estrategas de la política te han dicho, claro, escoge tu enemigo, pero escoge el momento en el que tú quieras pelear, pero escoge el terreno donde tú vayas a pelear. No pelees donde te lleven, no pelees donde el enemigo quiera, tienes que pelear donde tú te sientas cómodo. Ni como lo dices, ni cuando el enemigo quiera. Ni cuando el enemigo quiera. Ahora, ¿qué pasa? Luis Abinader ha determinado que le conviene mucho, pero mucho más, tener a Leonel Fernández como su enemigo, su contrincante, su contrapartida, subir al ring a Leonel Fernández que a cualquier otro elemento. Pero esto se produce en el momento en el que la fuerza del pueblo tiene un candidato como Omar Fernández, que sigue creciendo tanto como el papá. Entonces tú tienes dos grandes candidatos en una fuerza opositora, pero o es Omar o es Leonel, ahí no hay tutía. Sin embargo, ¿a quién le conviene más por recomendaciones de todos sus estrategas? Búscate a Leonel.
Leonel ha sido 3 veces presidente, ya es un poquito anquilosado, tiene un discurso, si se quiere, pero el muchachito nuevo viene convirtiéndose en un fenómeno político. Y ese fenómeno político es que Omar va creciendo tanto que se le está acercando a David Collado, que es la principal fuente que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Entonces tú dices, le conviene a Luis Abinader escoger a Leonel como su gallito de pelea porque le conviene un enfrentamiento de su partido, sea cual sea el candidato, sea Wellington, sea Yayo, sea David, sea Carolina, Guido Gómez o cualquiera de la vicepresidenta, cualquiera de esos candidatos va mejor con Leonel Fernández que con Omar Fernández. Entonces el gobierno decide escoger a Leonel Fernández como contrincante. ¿Es malo que Leonel Fernández acepte el reto, se meta en el match? No, no es malo. Leonel Fernández está en sus aguas, primero porque encabeza la oposición realmente, y entonces en un escenario como ese, el presidente lo está cogiendo como contrincante, entonces la población va a ver una polarización entre el gobierno y Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández pasa a estar privilegiado en un posicionamiento de jefe de la oposición fuera de toda duda y entonces le conviene a Leonel. Entonces no es criticable que él acepte el reto de ser la fuerza política que el gobierno ha conseguido como contrincante. Entonces ahí es que está el quid del asunto en la fuerza del pueblo y viene otra discusión. ¿Quién sería el candidato a la fuerza del pueblo? ¿Leonel u Omar? Entonces, cuando tú ves las encuestas, yo manejo muchas encuestas, me llegan muchas encuestas, te das cuenta de que en este momento Leonel Fernández se está convirtiendo en un fenómeno político de grandes proporciones. ¿Quién? Omar Fernández, Omar Fernández se está convirtiendo en un fenómeno político de grandes proporciones, al punto de que es correcta la decisión del gobierno de atajarlo apoyando al padre. Porque si tú desvías la fuerza hacia Leonel, tú vas a detener un poco el crecimiento de Omar Fernández. Y si la fuerza del pueblo manejara con corrección, de manera correcta, lo que es la candidatura de Omar Fernández, le va a dar mucha agua a beber al Partido Revolucionario Moderno porque representa una nueva generación. Es la juventud, es la tecnología, el modernismo. Ya nosotros que estamos en una etapa que fuimos análogos la mitad de nuestra vida y ahora estamos siendo tecnológicos la otra mitad, digital. Entonces, pero no podemos tener la destreza que tienen los jóvenes de ahora. Mis hijos manejan las computadoras y los celulares con una destreza tremenda, hasta el de 10 años. Son diestros. Entonces, el sistema de partido en la República Dominicana está en un proceso de colapso. Cuando tú has visto que partidos como el Partido Reformista se bajó a menos de un 1, el Partido Revolucionario Dominicano bajó a menos de un 1, el PLD bajó un 10%, tú dices, bueno, hay una crisis en el sistema de partidos. Es increíble el PRD de las grandes masas, y tú te acuerdas del Puente de la 17 con Peña Gómez, con 500.000 de gente en esos escenarios. Y tú recuerdas el Partido Reformista haciendo una cruz en la 27 de febrero con Balaguer. Y tú recuerdas al PLD de llenar la 17 de una manera estruendosa, la marcha del 1.000.000. Y de repente tienen un 1%, menos de un 1%. Antes de que nos quitemos en el conversatorio del tema de Fuerza del Pueblo, esa parte que mencionas de Leonel Fernández, de Omar Fernández, con tu experiencia, con tu intuición, con tu opinión, ¿qué consideras debe o puede suceder en Fuerza del Pueblo con lo que planteas como la realidad de la encuesta que indica, cuando digo la encuesta lo digo en sentido genérico, sí, sí. Los estudios que indican que Omar Fernández tiene preponderancia de favoritismo dentro de Fuerza del Pueblo y posiblemente hacia afuera también ante Leonel Fernández? ¿Cuál podría ser ese desenlace? Directamente lo que dice la lógica de las cosas, sí, o la política dominicana y el ejercer política y tratándose de quién es esa figura que el gobierno ha escogido como contrincante, Leonel Fernández. ¿Qué piensas sucederá ahí? Mira, Leonel Fernández tiene un voto durísimo,
que un 30% de la población todavía sigan apostando a Leonel Fernández después de 3 periodos de gobierno. Tú sabes que todo el mundo se quema en el gobierno. Y además el presidente Fernández ha sido víctima de campañas fuertes en contra de su imagen, de su honestidad, de su moral. Entonces, mantener un 30% por encima de todos esos condicionantes y con una población que la tasa de rechazo de Leonel Fernández es alta, por eso mismo que te digo. Sin embargo, tiene un voto duro. ¿Qué yo he propuesto, Gregory, en este asunto? Yo digo, bueno, corran un año, Leonel Fernández por su lado, tratando de conquistar la mayor cantidad de votos posible, y Omar Fernández por su lado, que corran, sin que nadie defina. ¿Qué me ha dicho a mí Omar Fernández? Conversando con él, me dice, yo no voy a hacer nada que impida que mi papá sea el nuevo presidente de la República. Yo estoy comprometido con mi padre, yo voy a apoyarlo, solo Omar Fernández auspiciaría una candidatura si es en convenio con el padre, porque no lo va a enfrentar. Muy digno de su hijo. Pero el padre ha dicho que no va a hacer nada para obstaculizar que Omar sea presidente. Sin embargo, entiende que él tiene en este momento las condiciones. Si Leonel pudiera ganarle al candidato del PRM, yo estaría de acuerdo con que Leonel sea el candidato, pero tiene que demostrar que él puede ganarle y que Omar no. Porque si Omar Fernández puede ganarle al PRM, entonces el candidato tiene que ser Omar Fernández. Y yo te digo lo siguiente, contradiciendo a un gran mercadólogo amigo mío que dijo lo contrario, dijo, no, Leonel, es más fácil Omar transferirle todos esos votos a Leonel que Leonel a Omar. Es al paso. Leonel Fernández tiene todas las posibilidades. Ese voto duro que es leonelita, que es Leonel, transferirlo a su hijo, redirigirlo a su hijo, que el hijo dirigir los votos de la juventud hacia Leonel. ¿Cómo le sale Omar a esa juventud que lo adora? 84,000 gente de Luis Abinader que votó por Luis Abinader en la presidencia de la República ahora, hace 5 meses. 84,000 gente que votó por Luis Abinader votó por Omar Fernández. Para la senaduría. Para la senaduría, no votó a Guillermo Moreno. Entonces tú dices, hay una parte de votos de Abinader que se irían con el muchachito. Es la juventud de la nueva generación. Esa juventud que no vota, el 64% de la abstención fue en los jóvenes de 18 a 25 años. 64% de la abstención. Entonces tú dices, esa juventud, tal vez con un fenómeno como Omar, un joven moderno, insertado en los tiempos de ahora, puede atraer a esa juventud a votar. Pero Leonel, como es un voto duro, es un voto que lo sigue de hace 30 años, que está al lado de Leonel, con una decisión de Leonel de apoyar a su hijo, ya tú tienes la posibilidad de que una parte importantísima de ese voto se vaya con Omar Fernández. No así con Omar. Omar, esos jóvenes están ahí porque es Omar, porque quieren Omar, no son políticos, no son, es más, muchos son de Abinader y muchos son del PLD. Una parte importante del PLD va a votar por Omar Fernández. Y Danilo Medina haría un acuerdo más fácil con la fuerza del pueblo si el candidato es Omar y no con Leonel Fernández. No sé si me entiende. Claro, por supuesto. Y no toco esa exposición, porque el televidente lo entiende perfectamente. Te pregunto, con respecto a Omar Fernández, ¿aplica la expresión siguiente a él? Omar todavía no está listo, no es todavía el momento de Omar, hay que esperar un poco más con Omar. ¿Tiene alguna validez concreta esa expresión? Mira, los presidentes jóvenes de América Latina que están surgiendo, tú tienes a Bukele, tú tienes a Noboa, tú tienes una cantidad de presidentes jóvenes que van surgiendo, que te dicen a ti, el tiempo para aspirar en la política lo deciden las coyunturas políticas. Las coyunturas son, Lenin te decía, que un hecho histórico se producía de manera dialéctica cuando se combinaban las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de un momento determinado. La coyuntura es que hay un fenómeno que está surgiendo que se llama Omar Fernández y la gente lo está queriendo, le está siguiendo. Esa es la coyuntura. Ahora, ¿qué pasa? Que es joven. Un presidente nunca tiene la capacidad para administrar la totalidad de conflictos que se presentan en un Estado. Un presidente nunca. Para eso tiene 23 ministros.
No, no, mira, tú no eres economista, pon un ministro de finanzas. Tú no sabes de Banco Central, pon un director del Banco Central. Tú no sabes de salud, porque tú no eres médico, pon un médico a dirigir la salud. Pon un médico en obras, un ingeniero en obras públicas. Tú tienes un equipo, te permiten como presidente auxiliarte de 23 ministros. Entonces, Omar, ¿qué yo haría? Que se lo dije a Omar y se echó a reír. Primero, si yo fuera Omar Fernández, nombro a Leonel Fernández jefe de campaña, de la campaña de Omar Fernández. Segundo, desde que gane las elecciones, lo nombro ministro de la presidencia, porque todos los decretos y todas las grandes decisiones de Estado tienen un estadista ahí al lado que lo va a asesorar y lo va a guiar. ¿Tú le planteaste eso a Omar Fernández? Se echó a reír. Digo, tú tienes la posibilidad de poner a tu padre de jefe de campaña y en segundo lugar, cuando gane, nombra a los ministros de la presidencia. Ah, que es inmaduro, que no es muy joven, que no sabe de Estado. Tiene el que más sabe de Estado, el que ha sido presidente 3 veces en la República. ¿Tú tienes idea, y ya con esto sí terminamos ese aspecto, para irnos a otro litoral? ¿Tú tienes idea de qué va a suceder con esa situación, sin entrar en detalle, de Leonel y su padre, y su hijo, de Leonel Fernández y su hijo Omar? La primera sugerencia que yo te hacía ahorita, te decía que corran un año cada uno a ver hasta dónde llegan. Se mide con las fuerzas, con criterio. Encuesta que busca el mismo padre, porque conoce, Leonel es el hombre que más sabe del marketing político en la República Dominicana, porque se ha manejado con los grandes marqueteros de América y de Estados Unidos. Entonces, tú haces 3 encuestas, dentro de un año, tú dices, vamos a esperar a la mitad del 26, y en la mitad del 26, junio, julio del 26, tú haces una medición completa, y dices, ¿gana Leonel Fernández al candidato del gobierno o gana Omar Fernández? El que te digan las encuestas, tanto Leonel como Omar deben tener capacidad de decir, no, yo me integro a la campaña de mi padre o yo me integro a la campaña de mi hijo, pero medido de saber quién puede, para que no vayan los dos juntos, quién puede derrotar al gobierno. Y entonces se saca un candidato y ese candidato tiene que ser apoyado por todos. Bien, pasemos ahora a hablar de tu parte sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido ha dirigido República Dominicana durante 20 años, sumados sus gestiones, cuyos presidentes fueron Leonel Fernández y Danilo Medina, 5 periodos de 4 años. Te pregunto, hoy que el PLD acaba de tener una votación nada agradable cuantitativamente en las elecciones del año pasado, está buscando la manera de recomponerse, de tal forma que han decidido que para el primer trimestre del año entrante preseleccionarán quién es su candidato a las elecciones de 2028. Me gustaría escuchar qué piensas sobre PLD hoy día. Bueno, el PLD está en una situación difícil porque realmente ha sido mal conducido. Ha habido errores en la aplicación de la línea táctica del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha destruido toda la línea ideológica, o sea, todo el concepto ideológico que fundó ese partido, que fundó el profesor Juan Bosch. Había unos criterios ideológicos, pero había unos criterios deontológicos que son fundamentales para mantener al PLD en una posición. Y yo, por ejemplo, siempre supimos que si el PLD era sacado del poder por la misma gente que tenían la obligación de mantenerlo en el poder y salía del poder, el PLD empezaba un proceso de destrucción y de maltrato. El PLD es el mejor partido que tiene la República Dominicana. Ahora, sus altos dirigentes, pero muy limitados, 3 o 4 dirigentes, no han sabido interpretar la línea de la coyuntura. O sea, la coyuntura te ha dicho a ti que los partidos están renovándose. Es más, tuvieron la gran oportunidad de, en ese congreso de Reinaldo Pared Pérez, de relanzarse, de hacer una transformación, de que hubiese un cambio total. ¿Y qué hicieron? Usaron el Congreso para manipularlo de tal manera que ahora el PLD está siendo víctima de la mala dirección de
de sectores que no supieron echarse a un lado, decir, oye, yo decía, el Congreso tiene que nombrar a Danilo Medina presidente ad vitam del PLD, pero que se eche a un lado con un grupo de personas mayores que han entregado su vida al PLD, pero que son brillantes, son gente respetable. Tú tienes todavía a Euclides Gutiérrez Félix, tú tienes a Danilo Medina, tú tienes a una cantidad enorme de gente que ya, Monchi Fadul, Camejo, ya toda esa gente pasó a la historia, siguiendo siendo grandes dirigentes del PLD, porque no es que se vayan del PLD, es que entienden que vino una nueva generación. Hay gente brillante, jóvenes brillantes en el PLD, pero muy capacitados y con muchísimas condiciones, pero no encuentran un espacio. Danilo presidente, 4 años más, cuando tú tienes a Abinader con Paliza y Carolina, y tú tienes a la Fuerza del Pueblo con Omar, y entonces tú vienes en un periodo en el que necesitas transformar toda esa estructura partidaria en una estructura más... La tosudez de Danilo, los problemas personales con Leonel Fernández hicieron que el PLD fuera sacado del poder, y las consecuencias las está sufriendo el PLDista de abajo. El PLDista que estaba en un empleito, 470,000 PLDistas salieron del Estado para irse al desempleo. Esos PLDistas pueden estar contentos, pueden estar, entonces, es lamentable. El PLD es un gran partido, un partido brillante, con ideología, con criterio, pero se está perdiendo todo eso. Y cuando se pierde eso en un partido, se pierde el norte, dialécticamente tú te conviertes en un estropajo y se pierden todas las condiciones para seguir echando hacia adelante. Esa es la situación. ¿Se puede presentar la oportunidad de que para 2028 PLD pueda nueva vez enamorar al electorado? ¿Qué posibilidades le das a esa organización independientemente del nombre que surja como candidato de PLD para 2028? Mira, siempre existe esa posibilidad, en política siempre existen las posibilidades. Tú tienes que trabajar con una estrategia que tú lo puedes llevar esa estrategia hacia reconquistar el poder que ya lo tuviste. Ahora, ¿qué pasa con esa situación? Solo se llega al poder en la coyuntura que viene, en el periodo electoral que viene del 2028, a través de un gran frente amplio de opositor. Si tú no eres capaz de congregar a todas las fuerzas políticas opositoras para enfrentar al gobierno, ya el gobierno demostró que no tiene escrúpulos para gastar dinero en una campaña electoral. Si hay que comprar senadores, si hay que comprar diputados, haya que comprar a quien haya que comprar. El tema es que no hay escrúpulos para el uso de los recursos del Estado. Y entonces, si tú vienes, necesitas conformar una gran fuerza política, de gran empuje, de gran alianza, para tú reconquistar el poder. Pero tiene que ser a través de una fuerza. Esa fuerza la va a dirigir el que tenga mejores mediciones en cuanto a que es el PLD, es la fuerza del pueblo, quien la preside, pero con una alianza donde el presidente de un partido, el vicepresidente de otro, y hay una repartición del poder a partir de las posiciones que ocupe cada uno en esa alianza. Me gustaría conocer, y esto ya va a la parte personal, básicamente personal de Freddy Aguas Vivas. ¿Cuál será esa parte? La siguiente. Estamos hablando del PLD. Danilo Medina es el presidente de la organización. Danilo Medina fue presidente de la República durante 8 años y antes de eso había dirigido lo que era la parte del gobierno durante los gobiernos que presidió Leonel Fernández el país. Ustedes tuvieron mucha cercanía. Sí, Danilo Medina, Freddy Aguas Vivas. Un gran amigo. Quisiera hoy conocer la opinión de Freddy Aguas Vivas sobre esa relación con Danilo Medina. Bueno, Danilo es un gran amigo que yo tengo 40 años al lado de él, pero tiene 2 fases. La primera es que como estadista, como presidente, es un gran presidente y un gran estadista.
Yo creo que Danilo hizo los mejores gobiernos que se han hecho en este país en los últimos 60, 70 años. O si le metes los 30 de Trujillo en los últimos 100 años. Tú tienes a un Danilo Medina que ha hecho un gobierno brillante, lleno de grandes logros, pero tiene un ser humano que ha cometido grandes yerros. Después de la enemistad de Danilo Medina con Leonel Fernández, yo siento que hubo una especie de... La gente le dice embotellamiento, cuando tú te embotas, que no, como que no generas. Embotamiento. Un embotamiento por lo siguiente. Ese encontronazo con Leonel Fernández, nunca más Danilo adoptó posiciones tácticas correctas en torno al PLD, de tal manera que se fue deteriorando al punto de que se fue cayendo la imagen que tenía Danilo de gran estratega. Y yo digo, bueno, yo soy su amigo, me enorgullezco de haber estado al lado de él. Sin embargo, yo soy un hombre de Carlos Amarante Baré, hemos tenido una relación muy estrecha de siempre, hicimos posiciones conjuntas dentro del partido, no se pudo. Carlos empezó a formar una organización nueva, Avancemos, que es una organización que procura la conformación de un gran frente amplio para enfrentar al gobierno. Entonces, por donde se vaya Amarante Baré, yo tengo una gran simpatía y lealtad con Amarante Baré. La amistad entonces ya no está vigente. No, está vigente. Donde yo vea a Danilo lo voy a abrazar. Lo que no tenemos es ese vínculo político porque nos separó la historia, nos separó la coyuntura. Pero sigo siendo su amigo, sigue siendo mi amigo. Donde quiera que yo vea a Danilo, lo abrazo y lo respeto, con mucho respeto y con mucho cariño. Y nunca haría nada que le haga daño a él, salvo un enfrentamiento político, ideológico, que no tiene nada que ver con las cosas personales. Muy bien, muy bien. Freddy, agradezco mucho este tiempo de conversación a través de mí con el televidente y verdaderamente interesante escuchar siempre tus criterios, sobre todo lo de la designación por parte del hijo al papá en un cargo, si resulta, no había escuchado todavía esa sugerencia. Me va a matar Leonel si me oye, pero... Bueno, quizás no tanto, pero no va a estar muy contento. Gracias, Freddy, por darme este tiempo. Te agradezco la invitación y siempre a tu orden. Cómo no. Señores, hasta mañana, Dios mediante, en otra entrega más de La Hora con Gregory.